En Noticias Telediario estamos preparados con toda la transmisión que les ofreceremos a partir de este sábado 5 y domingo 6 de febrero, a 3 días de las próximas elecciones donde elegiremos al presidente, vicepresidentes y a los diputados de la República. Y este martes en la noche la Universidad de Costa Rica publicó la última encuesta donde perfila a 6 candidatos que podrían llegar a una inminente segunda ronda. Vamos a ver a continuación la imagen donde podemos ver los diferentes porcentajes de esta última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, donde José María Figueres se mantiene a la cabeza con un 17%, seguido de Linet Saborío con un 12.3%, Fabricio Alvarado con un 10.2% y Rodrigo Chávez con un 8.19%, además de José María Villalta y Eli Feinstein con 7.5% y 5.6%, además de los indecisos que se mantienen en un 31.76%, en una encuesta realizada entre el 27 de enero y el 1 de febrero de este año, con un margen de error de 3,1 puntos en entrevistas realizadas a 1.006 personas. Para conocer más detalles y poder analizar los resultados de esta última encuesta de la Universidad de Costa Rica, tenemos vía Zoom a la politóloga Valeria Vargas. Valeria, buenos días y gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, esta encuesta con un final de infarto, básicamente, a pocos días de realizar este proceso electoral. Prácticamente pone a 6 candidatos, porque si usted utiliza el margen de error para arriba o para abajo con algunos de ellos, todos tienen prácticamente la misma posibilidad. Sí, aquí tendríamos un primer bloque que se está disputando el primer lugar justamente por el margen de error, que sería más o menos 3.1 puntos porcentuales. Tendríamos a don José María Figueres, a doña Linet Saborío y a don Fabricio Alvarado en un primer lugar, que básicamente mantienen un apoyo similar al de la semana pasada, quizás con algunos pequeños cambios, pero vemos cómo se da un estancamiento de doña Linet Saborío y de don Fabricio Alvarado con respecto a la última semana. Y un segundo lugar que les están pisando los talones literalmente, tenemos a don Rodrigo Chávez, quien sube en su apoyo, a José María Villalta, que también se estanca con respecto a la semana pasada, y a don Eli Feinstein, cuyo apoyo quizás es uno de los más interesantes, pues se duplica con respecto al miércoles anterior. Entonces, eso con respecto a estos 6 contendientes que podríamos analizar a profundidad. Y aquí también un dato muy interesante, ver cómo el oficialismo realmente está con un nivel de apoyo bastante limitado. Don Welmer Ramos solamente aparece con un 1% de apoyo en esta última encuesta. Valeria, considerando el porcentaje que suma José María Figueres, Linet Saborío y también Fabricio Alvarado entre los 3, y como lo hablábamos la última vez, prácticamente suman la cantidad necesaria para que uno se convierta en presidente de la República en primera ronda, además de que hay un 31% de los indecisos, que si ese grupo de 31 se decidiera por alguno de esos 6, sí pudiera haber un presidente en primera ronda, algo que yo creo que podría ser imposible. Sí, yo prácticamente lo estaría descartando y sé que mis colegas del CIEP también estarían opinando lo mismo. Es muy poco probable que este 31% que se reduce básicamente en un 10% con respecto a la semana pasada de personas indecisas vayan a tomar una decisión por una sola candidatura, pero aquí quizás lo más curioso que podemos ver es como estos 6 primeros lugares o los 3 primeros y los 3 segundos tienen un apoyo bastante similar. Esto significa que este 10% de variación que tenemos entre las personas indecisas posiblemente se vayan a estar definiendo por otras personas candidatas que no son estas, ¿verdad? Algunos que están debajo del margen de error, o también que estén dentro de esta posibilidad de personas que les tengan como algún nivel de miedo o de temor de decir por quién van a votar. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí también analizándolo con respecto a las últimas encuestas del 2014 y del 2018, porque ya con estas cerramos, debido a la vida electoral, tenemos por supuesto que un creciente nivel de incertidumbre, muchísimo más que en los últimos 2 periodos de elecciones, y estas decisiones son mucho más volátiles que en 2014, en el 2018. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir es que a
estos escasos días las personas todavía que se encuentran en este nivel de indecisión tienen alguna posibilidad de seguir buscando información y tomar alguna decisión, pero estarían ya fuera de cualquier estudio porque por la veda electoral no se podrían realizar más encuestas. Es más, usted que menciona eso, le voy a pedir a mis compañeros que pongamos la imagen de la encuesta del 2018, de las elecciones de hace 4 años, donde precisamente los indecisos eran mucho menor a lo que se está reflejando en esta elección y que en ese momento que Carlos Alvarado se convirtió en presidente de la República, siendo como favorito en 5º lugar, los indecisos eran apenas del 27%. Un análisis que también se puede hacer en comparación a Latinoamérica, donde uno también se cuestiona, ¿será que los políticos no tienen la capacidad de capturar tanta gente? O los países latinoamericanos que cada vez tienen más candidatos en una misma elección, o por lo menos en nuestro caso que suman 25 en este 2022. Sí, aquí hay un tema que quizás no podríamos extrapolar 100% con respecto a esta última encuesta y es la cantidad de personas candidatas. Solo por ese hecho matemáticamente es virtualmente imposible que lleguemos a tener algún escenario parecido a este, pero con respecto a esto que sucedió hace 4 años, lo que podríamos analizar es que veamos cómo el primer lugar efectivamente sí llegó a segunda ronda y tenemos a una persona que estaba pues dentro del segundo bloque y quizás inclusive algunas personas dirían que no tenía ninguna posibilidad de segunda ronda y aún así se logró colar. Esto podría suceder efectivamente el próximo domingo. Nada está escrito en piedra. Inclusive podríamos tener una sorpresa como la que nos dio Carlos Alvarado hace 4 años y particularmente por estas personas indecisas que ya sabemos que son personas jóvenes, en su mayoría que son mujeres jóvenes de ciertas zonas determinadas del país que podrían terminar dando un resultado inesperado como sucedió hace 4 años. A 3 días de las elecciones nacionales, ¿qué influye para que ese 31% de los costarricenses o de los electores que aún no han decidido por quién votar tomen la decisión de llegar el próximo domingo y decir voy con este candidato? Bueno, influyen muchas cosas. Por un lado está, por supuesto, los últimos debates que ustedes saben que ya estamos de nuevo por el tema de la veda electoral ya en las últimas horas básicamente en las cuales el Tribunal Supremo de Elecciones tiene habilitado que se realicen este tipo de espacios y de encuentros. Esto por un lado, los debates son importantes o siguen siendo importantes para las personas que se encuentran indecisas y para también quien está decidido reafirmar una vez más su decisión de ir a votar. También el tema de las conversaciones con pares, con familia, compañeros de trabajo, que me terminen de ayudar para tomar mi decisión. Eso también interviene en la forma en que estas personas indecisas, que pese a tener una intención de ir a votar, no tienen una candidatura definida. Y también el tema que estas mismas personas indecisas refieren que necesitan más información, tanto de los partidos políticos como de cuenta propia, ir a buscar los planes de gobierno, ir también a acercarse a los partidos políticos directamente para terminar de tomar la decisión. Pero ciertamente ya ni siquiera estamos hablando de cuántos días faltan, es casi cuántas horas faltan para que el domingo estemos a las 6 de la mañana abriendo las urnas. Entonces, esto se reduce realmente a muy pocas horas que estamos esperando a que se dé el día domingo y obviamente ojalá que estas personas indecisas puedan presentarse a las urnas y ejercer su derecho y su deber al voto. Valeria, esta misma encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica dice de manera muy clara que la angustia es la emoción que más embarga a los costarricenses en un 35%, es decir, casi 4 de cada 10 electores tiene angustia por lo que ocurrirá el próximo domingo. Y vamos a ver a continuación la siguiente imagen para ver el desarrollo de las últimas encuestas de la Universidad de Costa Rica desde noviembre hasta la actualidad, para ver el crecimiento de los diferentes candidatos a la presidencia, donde Figueres siempre se mantuvo en un primer lugar con un crecimiento en algún momento y después bajó para mantenerse al 17% a febrero 2, que fue la última encuesta. Y los indecisos, que en un momento, en noviembre, estuvo con la cifra más alta, un 53%, prácticamente la mitad del padrón electoral no sabía por quién votar en noviembre, y hasta la fecha que bajó a 31%, pero aún se mantiene alto en comparación a las últimas elecciones. De esos 5 candidatos que aparecen en este cuadro, Valeria, ¿cuál cree usted que ha tenido mayor crecimiento o se ha afectado más con las últimas 5 encuestas?
Bueno, aquí quizás nos hace falta un dato que no está dentro de este gráfico y lo mencioné al inicio, el fenómeno de don Eli Feinza, de nuevo, de una semana a otra, en esta encuesta particular del CIEP, duplica su apoyo en intención de voto. Eso es un fenómeno particular que tendríamos que analizar de nuevo si eso se traslada efectivamente a cuántos votos vaya a llegar a obtener el día domingo. Entonces eso me parece muy curioso y muy interesante cómo en estos últimos días sabemos que el día domingo él cerró su campaña con una actividad pues medianamente masiva. Vimos muchas personas que se acercaron a don Eli y durante estos últimos días su equipo de comunicación ha estado bastante presente llevando su mensaje hacia las personas. Entonces aquí vemos cómo de nuevo de una semana a otra duplica el porcentaje en intención de voto. Si lo vemos a grandes rasgos, el resto de personas candidatas pues se mantienen dentro de una tendencia bastante estables, algunos con estancamiento, como lo mencioné, doña Linet, don Fabricio y don José María Villalta en ese caso. Y aquí también está subiendo dentro de esta posible intención de voto don Rodrigo Chávez de la semana pasada a esta. Con respecto a lo que usted mencionaba de los indecisos, actualmente tenemos 1 de cada 3 personas votantes que se encuentran dentro de este grupo que tienen intención de ir a votar, pero que no tienen una candidatura matriculada. Y lo último que quisiera cerrar con esta intervención, usted nos mencionaba el tema de las emociones y esto es sumamente importante porque tenemos como dos extremos, personas que se sienten con emociones negativas y otras con emociones positivas. Las emociones negativas, pese a que son muy importantes, como por ejemplo la angustia y la tristeza, tenemos un 46%, básicamente la mitad de personas que tienen emociones positivas y esto tenemos que resaltarlo también. Esto nos habla de un respaldo a la democracia, un respaldo a la institucionalidad costarricense. Las personas no dudan de que esto va a ser un buen proceso electoral para Costa Rica porque se sienten esperanzadas y entusiasmadas. Personas muy motivadas y muy interesadas, 51%. Entonces eso también recalcarlo y tomarlo en cuenta que también la mitad de la población encuestada dice que esto va a ser un buen proceso electoral y se sienten con emociones positivas. Valeria Vargas, politóloga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.